Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, del 16 al 20. Estos hombres creían que todo el universo era obra de Dios, que lo controlaba y lo sostenía. Ese es el Dios a quien se dirigían. ¿Conoces a este Dios? Bien, si no lo conoces, te invito a que observes la naturaleza y la creación. Considera su orden, su diseño y disposición, el resultado de la casualidad. Piensa en la evidencia, en la complejidad, la delicadeza y el equilibrio de todo lo creado. ¿Es todo fortuito? ¿Eventual? Por supuesto que no. Hay una mente detrás de todo ello, un gran propósito, o como lo expresa James Jeans, hay un gran matemático detrás de todo ello. Hay un Dios vivo, un Dios que pudo decir, sea la luz, Génesis 1:3. Un Dios que crea cosas que antes no existían, que crea de la nada. Dios, el creador eterno. En segundo lugar, se nos dice que a este Dios se le conoce como resultado de la revelación. Una vez dicho, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Los creyentes añaden que por boca de David tu siervo dijiste. Una mejor traducción sería que a través del Espíritu Santo, por boca de David tu siervo, dijiste, y después pasan a citar el Salmo 2. Si quieres, puedes conocer a Dios, consultando la naturaleza y la creación. Y después, una vez que hayas empezado a sentir que hay algo que no entiendes, algo inmenso, profundo, algo que escapa a la comprensión y al cálculo humano, acércate a la Biblia, donde encontrarás cosas extraordinarias, quizás más extraordinario que la profecía. Piensa en David, rey de Israel que vivió unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Él fue quien escribió el Salmo 2, en el que escribe a una gran personalidad, no a sí mismo, sino a alguien de quien Dios afirma, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 7. El que describe es alguien que puede gobernar reyes, príncipes y naciones con vara de hierro, y de quien declara honrar al Hijo en el versículo 12. Hacerlo mientras podáis. Él es un gobernador con todo poder, con el discernimiento que les dio el Espíritu Santo. Los primeros creyentes vieron, como el mismo David lo vio, que esta es una descripción del Mesías que había de venir, del Hijo de Dios. Esto es profecía, y la podemos encontrar por todo el Antiguo Testamento. Si quieres conocer a Dios, por tanto, lee este libro. Fíjate en sus profecías, en el tiempo en que fueron dadas, percibe sus detalles y después considera su cumplimiento en el Nuevo Testamento. David era un hombre muy capacitado, pero ¿crees que se podía imaginar 1000 años antes los detalles precisos del Hijo de Dios recogidos en los Evangelios? Tenemos a los grandes profetas en el siglo octavo antes de Cristo. ¿Cómo llegaron a este conocimiento? ¿Cómo supieron que iba a nacer en un pequeño pueblo llamado Belén? ¿O que iba a entrar en Jerusalén a lomos de un pollino? ¿De dónde obtuvieron tal conocimiento? Aquí está la única respuesta. Hay un Dios vivo, no un trozo de madera o de metal, sino un Dios que es un Dios que actúa y que ha revelado la verdad, que se ha dado a conocer a sí mismo, que ha proporcionado retazos de sí mismo a hombres y mujeres. Él es quien entregó los 10 mandamientos a Moisés. Él es quien proporcionó la revelación acerca de su persona y su verdad a través de los profetas. Si no tuviera ninguna otra razón por la que creer en Dios, esto sería suficiente. El argumento de la profecía es irrefutable. Y el siguiente elemento es la historia. La historia es una gran prueba de la existencia del Dios vivo. ¿Cuántas veces hemos vuelto sobre ella en momentos de crisis? Gracias a Dios por la historia. Este es el gran mensaje del Antiguo Testamento, la historia de la salvación de Dios, que no tuvo su origen, repito, en el nacimiento de Jesucristo en Belén, de Judea. No, ha ido transcurriendo a lo largo de los siglos.
Jesucristo vino cuando vino el cumplimiento del tiempo. El Antiguo Testamento es un libro de historia que nos narra lo que Dios había estado haciendo antes de la venida de su Hijo al mundo, y prueba el hecho de que Él es el Señor Dios Todopoderoso, el gobernador del universo, y que todo poder y autoridad le pertenecen a Él. Lee la historia del Antiguo Testamento y encontrarás lo siguiente. Él es un Dios que no solo puede hacer un mundo, sino que además puede destruirlo. Él es un Dios que creó una nación, los hijos de Israel. Los creó partiendo de un hombre llamado Abraham, los lideró, los dirigió y los liberó. Si puedes dar explicación a la historia de los judíos, dejando al lado la intervención del Dios vivo, entonces dispones de una habilidad que no soy capaz de imaginar, y menos aún de alcanzarla. Hay una sola explicación para la existencia del pueblo de Israel, esta explicación que los escritores del Antiguo Testamento recalcan constantemente. El pueblo de Israel no era nadie, no era nada. ¿Cómo tuvieron el triunfo? Oh, Dios actuó en su nombre. Mientras los apóstoles oraban en Jerusalén, Dios dio una muestra más de ser un Dios vivo y de que nada es imposible para Él. ¿Cómo lo hizo? Haciendo temblar el lugar en el que estaban orando. Versículo 31. Eso probaba que Dios es un Dios vivo y que estas personas no estaban orando al vacío ni dirigiéndose a dioses que ellos mismos habían creado, sino que se estaban dirigiendo a aquel que hizo el universo, a aquel que aún tenía el control del mismo y que podía hacer temblar edificios, hombres, imperios y reinos cuando quiera. A ese Dios estaban orando. De ahí su tranquilidad y su confianza. Y repito, ¿no es esta también la historia del Antiguo Testamento? El Dios que creó el mundo lo destruyó en el diluvio, restaurándolo posteriormente. Cuando en su necedad el pueblo trató de construir una torre que llegara al cielo, Él desbarató sus planes confundiendo sus lenguas de tal modo que ya no pudieron entenderse los unos a los otros. Él es el Dios del Éxodo, no lo olvidemos. Cuando los descendientes de Abraham eran esclavos en Egipto, estaban completamente indefensos. Egipto era la potencia líder en el mundo y el faraón contaba con carros, ejércitos y hombres a caballo. Los hebreos eran un puñado de personas corrientes, un pueblo nómada, agricultor, que no poseía nada. ¿Se podía hacer algo por ellos? Ellos no podían hacer nada, pero Dios lo puede hacer todo. Al escuchar sus lamentos, como lamentos de estas personas en hechos, Él respondió, les envió un libertador, condujo a los hombres de Faraón al Mar Rojo, y allí los arrolló y destruyó. Los redujo a nada y liberó a su pueblo. Este es el Dios en quien creían estas personas y quien te estoy recomendando. Lee el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, y allí lo encontrarás. Piensa en la impresionante escena de Elías en el Monte Carmelo, junto a los 850 profetas falsos en su contra, tras haber bajado su carne y haber gritado frenéticamente a sus dioses, quienes nada podían hacer. Elías dijo suavemente, «Oh Señor». El mismo tipo de oración que los creyentes de Hechos se elevaron. Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Primera de Reyes 18:36. Que se sepa. Y lo hizo. Envió fuego y consumió la ofrenda, la madera y las piedras, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios respondiendo, el Dios de Elías, el Dios del Monte Carmelo, el Dios que destruyó un Senaquerib y todos sus poderes enemigos en una noche. Él puede volver las tornas, Él sacude, como sacudió el edificio de Jerusalén donde estos creyentes se encontraban orando. La historia, pues, nos habla de este Dios. Pero, por encima de todas las cosas, la prueba definitiva es Jesús de Nazaret, mencionado aquí como tu santo Hijo Jesús. ¿Quieres tener una prueba absoluta de la existencia del Dios eterno, vivo y verdadero, del soberano Señor del universo? Aquí la tienes. Él envió a su único Hijo al mundo. Él dijo que lo haría, lo estuvo prometiendo durante siglos y cumplió su promesa con total exactitud, fiel a cada uno de los detalles. Y el bebé nació en Belén, el Hijo de Dios, la prueba de su eterno poder. ¿Quieres saber si Dios es un Dios vivo y verdadero? Considera la persona de Jesús de Nazaret. Él dijo,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9. ¿Qué pues ves en él? Bien, no solo se puede observar santidad, también autoridad. Se puede ver poder. Ahí lo tenemos. Dormido en una barca había estallado una tormenta. Las olas ondeaban y el vendaval bramaba. Y le despiertan diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado, que perecemos? Entonces, con toda tranquilidad y con la majestad de Dios, le dice al recio viento: Calla, enmudece. Y se nos dice: se hizo grande bonanza. Marcos 4:37 al 41. Esto es poder de Dios vivo, autoridad sobre los elementos, autoridad sobre el universo. Podría sanar al enfermo, podría resucitar al que había muerto y dar vista al ciego. No había nada que no pudiera hacer. Medita en su poder y en sus milagros. Ah, pero lo crucificaron. Murió en aparente debilidad y lo pusieron en un sepulcro. ¿Terminó ahí la historia? Por supuesto que no. Se le soltaron los dolores de la muerte. Hechos 2:24. Y se levantó triunfante del sepulcro. El postrer enemigo, Primera de Corintios 15:26, no tuvo poder sobre él. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Todo lo vence y a todo enemigo lo reduce a nada. Estos creyentes lo habían visto y por esa razón podían dirigirse a Dios en oración. Nuestro Señor les había dicho: vuelvo al Padre. Si queréis algo, ahora orar a mi Padre, y yo estaré allí para representaros y para presentarle vuestra oración. Vuestro Padre lo conoce todo de vosotros, así como todas vuestras necesidades, pero ofrecerle oración en mi nombre y yo estaré allí, añadiendo el incienso de mi propia persona a vuestras débiles peticiones. Ellos sabían todas estas cosas. Habían visto al Cristo resucitado, conocían el poder del Dios vivo, de modo que oraban con confianza. Y no hemos de olvidar que estas eran las personas que habían experimentado lo sucedido el día de Pentecostés. Cuando estaban alicaídos y desanimados por su pronta muerte, les había dicho: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. No les dejaría huérfanos, dijo. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. El Consolador les guiará y les enseñará todo lo que necesitan saber. Versículo 26. Y cuando volvió al cielo, les envió el Espíritu Santo. Y pudieron ver los resultados de ello el día de Pentecostés. Estas son las pruebas de la existencia del Dios vivo, las pruebas que demuestran que no oramos a una abstracción o a una realidad última o al fundamento del ser, sino al Dios vivo y personal, que piensa, que actúa, que nos contempla, que lo sabe todo sobre nosotros, que pueda responder a nuestra oración y está preparado para hacerlo. Esta es la seguridad con la que contamos. Finalmente, con el fin de ser capaces de orar como lo hicieron estas personas, no solo debemos creer en un Dios vivo y poderoso, basándonos en las evidencias que he venido exponiendo. También debemos tener una experiencia personal con Él, como la tuvieron estos creyentes. Habían pasado por Pentecostés, habían experimentado el cambio en sus vidas, habían sido renovadas. Eran hombres y mujeres nuevos, y sabían que nada ni nadie, excepto un Dios todopoderoso, podía haber operado el cambio. Sabían que tenían una nueva vida, y sabían que Dios era su Padre y que ellos eran sus hijos. Y era la luz de ese conocimiento que, amenazados de muerte por el Sanedrín, el supremo poder judío, no tenían temor, no dieron muestra alguna de pánico ni de alteración. No, con absoluta calma y seguridad elevaron unánimes sus voces a Dios, sabiendo que con Él nada es imposible, que las autoridades y los poderes no eran nada para Él. El Dios que pudo vencer al faraón, un Dios que podía anegar el universo entero cuando le placera. ¿Quiénes eran estos gobernantes para él? Así pues, los apóstoles le contaron serenamente lo sucedido y le suplicaron por su nombre y su gloria que reivindicara su propia verdad a su propio Hijo, para que todas estas personas supieran que Él es el Dios vivo y que Cristo es su Hijo, quien vino al mundo a salvarles, y la misma esperanza tenemos nosotros en cualquier cosa que nos suceda,
podemos volvernos a Él y decirle las palabras de Oswald: oh gran misericordia, oh puerta celestial, ¿qué haré si tú me faltas? ¿Qué puedo pedir más? Si todo está en mi contra y me hace desesperar, hay una puerta abierta, hubo un oído, escuchará. ¿Conoces al Dios vivo? Insisto en hacerte esta pregunta porque de nuevo te digo, como ya te dije al principio, que el mundo está siendo zarandeado y quizá pronto lo sea por última vez, puesto que también tenemos una profecía acerca de esto. Así como lo expreso es muy sencillo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hebreos 12, 26 al 27. Tu país será sacudido. Tus reyes y reinas, tus príncipes y emperadores, los presidentes y los primeros ministros, todo será reducido a nada. Los cielos y la tierra serán conmovidos, los televisores serán aplastados, no quedará nada. Las cafeterías quedarán reducidas a escombros y las orquestas de baile se convertirán en una maraña sin sentido. Todo aquello para lo que el hombre y la mujer están viviendo hoy en día, todo lo que están viviendo quedará sumido en el olvido y en la nada. Pero tú permanecerás. Y la cuestión para ti y para todos nosotros es esta: en este cataclismo final, ¿serás poseedor de las cosas que no son conmovidas? ¿Conocerás a este Señor soberano del universo y vivo y verdadero a través de su bendito y querido Hijo y a través del poder del Espíritu Santo? Cristo vino al mundo para formar un reino que no pueda ser conmovido, el reino de Dios. Y la pregunta fundamental para todos nosotros es esta: ¿estamos en el reino que no puede ser conmovido? ¿Cómo entras a formar parte de él? Es muy simple. Confiesa tu pecado, reconoce tu arrogancia, tu ridícula insolencia al discutir estos temas. Confiésalo y pídele que te reciba y él lo hará. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Entrarás en su reino, el reino eterno, el reino que permanece para siempre, el reino de Dios y de su gloria.